Más allá del meditador. El segundo aspecto de la meditación auténtica es la indagación meditativa. La indagación meditativa es la práctica de inducir una pregunta espiritual llena de poder y de significado, en el estado mental meditativo. No se trata de hacer una antigua pregunta, sin más. Hacernos preguntas que tienen que ver con un valor real, preguntas que tienen el poder de atravesar capas de los condicionamientos para alcanzar nuestra naturaleza esencial. La pregunta más poderosa que nos podemos hacer es: ¿quién soy yo? ¿Quién es el meditador? Esta pregunta termina con cualquier tipo de control de la experiencia por parte del ego. Nos preguntamos: ¿quién está controlando la experiencia? ¿Quién está meditando? Meditamos sobre todo para poder ir más allá del meditador, más allá del ego o de la mente. Mientras el meditador siga controlando, las posibilidades de ir más allá de la mente o del ego serán pocas. Por eso, las prácticas de la meditación auténtica consiste en liberarse del meditador. El comienzo de la meditación te invita a deshacerte del control y a dejar que todo sea tal y como es. Esta práctica desconecta al meditador. Si el meditador no hace nada, se libera sin más del control. Deja de intentar cambiar algo. Cuando decimos meditador, debemos darnos cuenta de que el meditador es el que controla. El meditador es el que intenta, es el manipulador, el que hace el esfuerzo. Y el meditador tiene una gran implicación en casi todos los estilos de meditación. La mente tiene algo que hacer y algo que dominar, y eso le encanta. A la mente le encanta tener que dominar algo, pues así sigue manteniendo el control. Pero para que un estilo de meditación sea relevante en términos de despertar espiritual, para despertar a la naturaleza verdadera de quienes somos y de lo que somos, debemos ir más allá del meditador, más allá del controlador, más allá del manipulador. ¿Sirven de algo las técnicas de meditación? Mucha gente, yo mismo incluido, procedemos de diversas tradiciones en las que aprendemos a meditar a través de una técnica. Aprendemos diversas formas de control, como la de controlar la respiración, las diferentes partes del cuerpo. En la tradición Zen generalmente nos concentramos en la zona en la que se encuentra justo debajo de las fosas nasales, el punto Anapana. A menudo aprendemos a sentarnos de una manera determinada, en una postura específica con la espalda derecha y a respirar de una manera determinada. Esas técnicas y disciplinas se van enseñando llevan enseñándose cientos de miles de años, y yo no les resto valor o mérito alguno. Lo tienen. Lo que digo, sin embargo, es que cuando nos deshagamos de esas técnicas, cuando empecemos a dejar de concentrarnos, nos podremos acercar al estado natural de nuestro ser. Estas técnicas suelen oscurecer nuestro estado natural de conciencia. Al principio de mis retiros suelo decir que sé que cada persona sigue un estilo para meditar o para concentrarse. Algunas personas repiten un mantra, otras observan la respiración, algunas realizan prácticas de visualización. Lo que le digo al grupo es que hacen bien en implicarse en esas prácticas al inicio de la sesión de la meditación. Son los medios perfectamente adecuados para atraer la mente al momento presente. Te permite reunir energía y las fuentes físicas de la mente activa en el aquí y el ahora. No obstante, les propongo, en cualquier periodo de meditación, se den también un espacio para deshacerse de la técnica que están usando. Si estoy observando mi respiración,
también experimentaré lo que sucede cuando deje de observarla. ¿Qué pasa cuando dejo de observar la mente o de repetir un mantra? Estas prácticas nos pueden ayudar a traer atención al momento presente. Ahí reside su valor principal, pero cuando la atención ya esté en el presente, tendremos la oportunidad de deshacernos de esas técnicas para empezar a investigar el estado natural de nuestro ser. He comprobado que si no prestamos atención, estas antiguas tradiciones y técnicas, yo aprendí muchas de ellas, y de hecho que tienen un gran valor, insisto, se convierten a menudo en un fin en lugar de un medio para alcanzar un fin. Pero, en último término, la espiritualidad no tiene nada que ver con la observación de la respiración. Tiene que ver con el despertar del sueño de la separación y con la comparación y con la comprensión de la verdadera unidad. En eso consiste si nos vinculamos con fuerza a la técnica, podríamos llegar a olvidarlo. Por tanto, podemos comenzar con una pequeña técnica, con una pequeña observación de la respiración, o una recitación, o una oración, con la repetición de un mantra, o una visualización. Pero yo siempre propongo pasar relativamente rápido a preguntarnos qué sucede cuando permitimos que todo sea lo que es. En ese momento iniciamos el paso del control mental hacia la meditación auténtica. Es una transición revolucionaria. He conocido muchas personas que la han olvidado. Han olvidado que el instante en el que pueden dejar de controlar, y deberían hacerlo, llega relativamente rápido. La meditación auténtica empieza descansando en el estado natural. En meditación auténtica partimos de la base de permitir que todo sea tal y como es. En meditación auténtica no nos movemos hacia el estado natural ni tratamos de crearlo. En realidad, empezamos en el estado natural desde el principio. Esto es lo que descubrí hace muchos años, cuando empecé a deshacerme del meditador, del controlador, cuando me senté a meditar y me limité a permitir que todo fuese lo que era. Enseguida me di cuenta que la paz y el silencio que quería conseguir estaban ya ahí. Lo único que tenía que hacer era dejar de intentar llegar a esa paz y a ese silencio. Lo único que tenía que hacer era sentarme y permitir que mi experiencia fuera lo que era. Como casi todo el mundo, cuando me sentaba a meditar, a veces me sentía bien y en paz, y otras veces me sentía agitado, enfadado o lleno de ansiedad. A veces me ponía triste y otras contento. En la postura de meditación llegué a sentir toda diversidad de emociones humanas. Me di cuenta de que si permitía que mi experiencia fuese lo que era, y si no hacía ningún esfuerzo por cambiarla, en la conciencia comenzaba a surgir un subyacente estado del ser natural. De manera muy sencilla y natural, empezaba a surgir un estado de conciencia incontaminado, no fabricado. Yo diría que era un estado de conciencia muy inocente, pues no resultaba de ningún esfuerzo ni disciplina. Descubrí que el estado natural de nuestro ser, no es un estado alterado de conciencia. Muchas personas asocian la meditación a estados alterados de conciencia. Sin embargo, esto da lugar a un enorme malentendido en torno al potencial de la meditación. Me refiero al potencial de despertar espiritual, de la realización de lo que tú eres y de lo que todo es, a la unidad de todo. Aprendemos o asumimos que para percibir todo como uno y dejar de percibirnos como seres separados necesitamos entrar en un estado alterado de conciencia. Sin embargo, la verdad es precisamente lo contrario. Para percibir todo como uno,
no necesitamos entrar en un estado alterado de conciencia. Se trata de un estado de conciencia no alterado. Es el estado natural de la conciencia. Por comparación, todo lo demás es un estado alterado. Al pensar en la meditación debemos deshacernos de la idea de que la iluminación es un estado alterado de conciencia al que podemos llegar. Los meditadores veteranos saben que si meditas con rigor durante bastante tiempo, al final entrarás en estados alterados de conciencia. Existen muchos tipos de estados alterados. La felicidad es un estado alterado de conciencia, la tristeza es un estado alterado de conciencia, la depresión es un estado alterado de conciencia. Luego están, por supuesto, todos los estados místicos de fusión. La fusión con el cosmos es un estado alterado de conciencia. La sensación de expansión de tu conciencia es otro estado alterado de conciencia. Hay muchos tipos de estados alterados. Esto es un gran malentendido. La iluminación es un estado de conciencia natural, inocente, que no está contaminado por el movimiento de pensamiento, ni por el control o la manipulación mental. En esto consiste la iluminación. Si intentamos cambiar, no podemos ir más allá de lo que denomino falsa identidad, de la identidad del ego. Lo único que podemos hacer para que la conciencia empiece a despertar de su identificación con el pensamiento, con la sensación, con el cuerpo, con la mente, con la personalidad, es permitirnos descansar en el estado natural desde el principio. El mayor acto de fe. El despertar espiritual no llega con ninguna comprensión intelectual. Lo que podemos alcanzar, no podemos hacerlo desde la mente. No podemos alcanzar nuestra verdadera naturaleza mediante palabras, conceptos, ideas ni tecnologías. Ninguno de esos medios revela nuestra verdadera naturaleza. Tenemos que darnos cuenta de que cuando la mente intenta comprender, cuando intenta entender intelectualmente la realidad suprema, simplemente intenta conservar el control. En definición, es un control intelectual y también necesitamos deshacernos de él. Esto no quiere decir que la mente no juegue un papel importante en el despertar espiritual. Ese es otro de los típicos malentendidos en la espiritualidad. La mente juega un papel vital. El pensamiento juega un papel importante. Más adelante hablaré sobre la utilización de la mente para llevar a cabo una indagación espiritual. En realidad, en la búsqueda espiritual implicamos a la mente para trascenderla. Por tanto, la mente y el pensamiento no tienen que ser un problema. El problema está en nuestro apego a la mente. La búsqueda en conceptos y en ideas para encontrar la verdad, la paz o aquello que nos libere es una búsqueda ilusoria. Cuando nos deshacemos de la mente pensante, nos abrimos a la visión. En la espiritualidad nos podemos referir a ello como revelación o aparición espontánea de la sabiduría profunda o de un profundo conocimiento. Aunque surja en la mente, no procede de ella. Es una experiencia de ajá, una comprensión instantánea. Cuando piensas, ajá, ya lo tengo, no se trata de un pensamiento lógico. Es algo que simplemente se registra en la mente y en el cuerpo y responde a la naturaleza de la revelación. Así podemos ver, una vez más, que para conseguir acceder a este nivel de visión debemos empezar por deshacernos del control, incluso del control mental. Entramos en el estado natural del ser. En cierto sentido, la meditación auténtica es el mayor acto de fe, pues sentarse y permitir que todo sea lo que ya es, deshacerse del control y de la manipulación, es en sí un profundo acto de fe. También es un profundo acto de investigación. ¿Qué ocurre cuando nos deshacemos realmente de ese control? ¿Qué sucede cuando permitimos que todo sea exactamente tal y como es? Esta pregunta es la base de toda espiritualidad. Hasta
que no permitamos que sea todo lo que es, que todo sea lo que es, de la forma más profunda posible, seguiremos enganchados al control. En la auténtica espiritualidad y en la meditación auténtica nos deshacemos de ese control desde el principio. No le damos energía al ego, a la mente, al controlador, al manipulador. En realidad, nos deshacemos de todos los esfuerzos. Y esto implica una idea revolucionaria para la mayoría de la gente. Podemos meditar sin hacer ningún esfuerzo. Esto no implica que nos volvamos vagos o que nos durmamos. Deshacerse del control deja que todo sea lo que es. Es una forma de deshacerse del esfuerzo. Así que cuando decimos que nos deshacemos del control, que dejamos que todo sea lo que es como si dijéramos que dejamos de hacer esfuerzos. Cuando nos deshacemos de los esfuerzos, de la disciplina, descubrimos lo que ocurre en nuestra conciencia. Y podemos empezar a ver en nuestra propia experiencia que ésta recibe una determinada vitalidad. Es casi como si, por el mero hecho de deshacernos del esfuerzo y del control, se nos encendiera una luz adentro. En la conciencia comienza a surgir algo inocente, hermoso y no contaminado. Comienza a surgir solo y por sí mismo. Y esto dista bastante de lo que nos han enseñado a la mayoría. Nos han enseñado que para entrar a un estado natural de conciencia debemos aprender a controlarnos y disciplinarnos. Lo que yo digo es justo lo contrario. Entrarás en estado natural al deshacerte del control y del esfuerzo y al descansar en un estado de luminosidad. Es muy sencillo. No podría ser más simple. Siéntate, deja que todo sea lo que es. Incluso podrías comenzar por hacerte una pregunta muy sencilla desde el principio. ¿No es cierto que la paz y el silencio que estoy intentando alcanzar con la meditación ya están aquí, ahora mismo? Después, búscate. Cuando nos buscamos podemos llegar a ver que la paz y el silencio son estados completamente naturales que ya existen. En ese momento, solo necesitas hacerte consciente y entregarte. Descubre qué sucede cuando te entregas a la paz que ya es, al silencio que ya es. En esto consiste la investigación. Postura y mirada. Cuando presento la meditación auténtica, una de las preguntas más frecuentes al respecto tiene que ver con la importancia de la forma de sentarse. ¿Hay que sentarse con la espalda derecha, con la columna vertebral erguida, o podríamos relajarnos en una hamaca o en un sillón? Yo contesto que es muy preferible no tumbarse, pues la mayoría se adormece cuando se tumba. Pero que aparte de eso, el hecho de sentarse en una determinada postura no tiene gran importancia. Entiendo que muchas tradiciones hagan hincapié en la postura adecuada. La tradición Zen, de la que procedo, pone bastante énfasis en la postura. En realidad, algunas posturas pueden abrirnos a nivel emocional y físico. Si nuestra postura está abierta, nuestra columna vertebral está erguida y no tenemos las manos cruzadas por delante de nosotros, nos sentimos más abiertos. Esa postura conlleva una sensación natural de apertura. Las tradiciones espirituales utilizan varias posiciones físicas para fomentar la apertura de la sensación interna y de la actitud. Pero aunque la postura adecuada sea útil, yo he descubierto con los años que la mente del buscador espiritual se suele concentrar tanto en perfeccionar y en mantener determinada postura que el resultado no le conduce a dicha postura. Más bien, al contrario, el resultado suele ser una hipersensibilidad en relación a la postura, como una hipervigilancia. Volvamos a la actitud. Lo importante es ponerse a meditar desde una actitud subyacente de apertura y relajación. Tenemos que trascender la idea de que el despertar o la iluminación solo ocurrirán si nuestra postura es correcta, pues
Eso simplemente no es verdad. El despertar y la iluminación pueden producirse tanto en meditadores erguidos y derechos como en meditadores encorvados y desplomados, sentados en hamacas o como les plazca. Una vez más, lo que importa es la actitud con la que meditemos. ¿Estamos abiertos? ¿Estamos sentados sin tensión? ¿Es sencillo nuestro enfoque? En otras palabras, nuestra postura nos permite olvidarnos del cuerpo, no disociarnos de él, sino simplemente dejarlo en paz. Otra de las preguntas más frecuentes es si los ojos deberían estar abiertos o cerrados. Cada tradición pone énfasis en una cosa distinta. Algunas tradiciones dicen que habría que meditar con los ojos abiertos. Otras te recomiendan dejarlos cerrados. Como profesor, a mí me interesa más lo que a ti te apetezca. ¿Qué te parece hacer cuando dejas de pensar en lo que deberías hacer o dejar de hacer? Cuando te deshaces de la autoridad que has aprendido en algún otro sitio y vuelves a concentrarte con lo que es íntimamente tuyo, con lo que no te ha dado nadie ni nada. Muchos de nosotros hemos aprendido tantas cosas sobre enseñanzas e instrucciones que al cabo de un rato nos desconectamos de lo que es íntimamente nuestro y de nuestra sabiduría espontánea y natural. Así que yo siempre intento de que la gente recupere la conexión con lo que es íntimamente suyo de inmediato, desde el principio. ¿Qué es auténtico para ti? Si quieres meditar con los ojos abiertos, déjalos abiertos. Si prefieres cerrarlos, cerralos. Experimenta, prueba las dos formas. Si tienes sueño, abrir los ojos será una buena idea. Te ayudará a despejarte un poco. Otras veces estarás con los ojos abiertos y tendrás ganas de cerrarlos. No de sueño, sino simplemente porque te apetezca. Y si es así, deja que se cierren. Ve sintiendo tu modo de proceder, íntima con tu propia experiencia. Esfuerzo sin esfuerzo. Otra de las preguntas típicas tienen que ver con el esfuerzo y con la ausencia de esfuerzo. Yo suelo hablar de relajación y de ausencia de esfuerzo. Y mucha gente lo malentiende y se cree que estoy diciendo prácticamente que deberíamos volvernos vagos. Meditar sin esfuerzo no equivale a volverse vago. Y no es lo mismo que estar desconcentrado. De hecho, cuando hablaba con mi maestro sobre la meditación, mi maestra, ella solía darme una de sus instrucciones más hermosas y profundas en esta forma. ¿Es intensa tu meditación? ¿Está viva? Es una instrucción muy buena. Si nos hemos limitado a volvernos vagos para dejar de hacer esfuerzo, nuestra meditación se volverá somnolienta y borrosa. Es como estar en estado de trance o incluso en un estado inducido por drogas. Cuando hablo de ausencia de esfuerzo, no me refiero a eso. Ausencia de esfuerzo implica el esfuerzo justo para conservar la intensidad, para mantenerse presente, para estar aquí, para brillar. Mi maestra lo denominaba esfuerzo sin esfuerzo. Todos tenemos que descubrir por nosotros mismos qué significa esto. Si hacemos demasiado esfuerzo, nos ponemos tensos. Si hacemos demasiado poco esfuerzo, nos entra sueño. El estado de intensidad, claridad y brillo interior se encuentra en algún punto intermedio. Cuando digo que no hay que esforzarse demasiado, me estoy refiriendo a eso. Debes descubrir por ti mismo hasta dónde debe llegar ese esfuerzo. Seguimos una tendencia natural a despertar. Cuando meditamos de esta forma, cuando nos deshacemos del control y permitimos que todo sea tal y como es, seguimos una tendencia natural a despertar. A nivel biológico y psicológico, estamos cableados para despertarnos. Mucha gente no lo sabe,
Pero cuando nos deshacemos del control del ego, la naturaleza de nuestro ser no es otra que la del despertar. Pero evidentemente, la gente que llega hasta mí procede de sus propias tradiciones de meditación y cuando les propongo que se deshagan de sus técnicas, a menudo descubren que al principio la mente se pone a divagar un poco. Es natural. Cuando soltamos algo que hemos estado agarrando con mucha fuerza, tiende a escapar. Es como cuando sueltas un perro con una correa. Cuando le quitas la correa, el perro tiende a correr. Con nuestra mente ocurre lo mismo. Si la hemos atado fuertemente a una correa, cuando la soltemos, tenderá a correr alrededor. Pero podemos dejar que lo haga sin más, como cuando dejamos suelto al perro. Tal vez se aleje de ti corriendo, pero si esperas al cabo de un rato, probablemente decida volver a tus pies. De un modo similar, cuando dejas de controlar la mente, al principio tal vez te resulte un poco ruidoso. Pero si dejas estar tal y como esté, tenderá a recuperar un estado de armonía, un estado de silencio. Permite que se manifieste todo lo que llevas dentro. Como la naturaleza de la totalidad de nuestro ser es despertar, cuando permitimos profundamente que todo sea lo que es, el material que tenemos reprimido en nuestra psique suele salir a la superficie. De hecho, muchos estudiantes espirituales utilizan inconscientemente sus técnicas de meditación para seguir reprimiendo determinado material. Aunque no se den cuenta, eso es lo que sucede. Cuando nos relajamos, cuando nos abrimos realmente y permitimos que las cosas sean como son, suele surgir determinado material reprimido y eso nos toma de sorpresa. De repente, puedes tener un acceso de ira o de tristeza durante la meditación. Tal vez te pongas a llorar. Quizás te reencuentres con diversos recuerdos que vuelven a hacerse conscientes y a manifestarse. Tal vez sientas dolores físicos. Cuando permites que todo sea lo que es, la gente cuenta que suele experimentar dolor en diferentes partes del cuerpo. Cuando empezamos a relajarnos de verdad, lo que tenga que salir a la superficie saldrá. Como he dicho anteriormente, muchas personas espirituales utilizan sus técnicas espirituales, sin darse cuenta, para suprimir su inconsciente. Cuando dejamos de suprimirlo, el inconsciente comienza a surgir y se manifiesta. ¿Qué debemos hacer con el material inconsciente que sale a la superficie? Nada, simplemente dejar que se manifieste. No tenemos que analizarlo. En la mayoría de los casos, lo que surge son conflictos que están pendientes de solucionar, emociones que nunca nos habíamos permitido sentir de lleno, experiencias que nunca nos habíamos permitido experimentar plenamente, dolores que nunca nos habíamos permitido sentir en su totalidad. Aparecen todas estas cosas. Este material interno que no hemos resuelto anhela ser experimentado plenamente. No quiere quedarse relegado en el inconsciente. Así que nuestro material reprimido sale a la superficie. Debemos permitirlo sin suprimir nada, sin analizarlo. Debemos darnos la oportunidad de experimentar esas sensaciones en el cuerpo, en nuestro ser, y tenemos que dejar que se desplieguen naturalmente. Si lo haces así, independientemente del tipo de dolor que sea, emocional, psíquico, físico, espiritual o de otro tipo, comprobarás que ese material reprimido aparecerá, se manifestará, lo experimentarás y desaparecerá. Si no desaparece, estarás conservando algo de resistencia, o de rechazo, o de indulgencia, y es bueno que lo reconozcas, pues eso te dará la oportunidad de relajarte una vez más. Así que el simple hecho de permitir que todo sea tal y como es, no implica que nuestra meditación sea completamente perfecta y silenciosa. Lo que importa es el despertar, ¿no es así? Lo importante no es que aprendas a suprimirte para sentirte mejor, sino que aprendas a despertar a la realidad que ya eres, a la realidad de tu ser, cosa
que hacemos cuando nos relacionamos con la naturaleza humana, no cuando la evitamos, no cuando intentamos librarnos mediante oraciones, mantras o meditaciones controladas. Nos despertamos cuando permitimos que todo nuestro interior se manifieste, cuando nos permitimos sentirlo, experimentarlo, conocerlo. Entonces, y solo entonces, podremos pasar a un nivel más profundo. Esto es muy importante, aunque muchas personas no lo entienden. Utilizar las técnicas meditativas para suprimir nuestras experiencias humanas, para suprimir lo que no queremos sentir, resulta fácil. Pero lo que necesitamos es justo lo contrario. La meditación auténtica es el espacio donde todo se manifiesta, donde todo se ve y donde todo se experimenta. Y como tal, todo se relaja a sí mismo. Ni siquiera lo relajamos nosotros, se relaja solo.